Después de perder a su esposa y ver a su hijo paralizado, un padre se esconde tras cámaras y tratamientos de última generación. Nada rompe el silencio del niño, hasta que aparece una cuidadora, sin promesas, solo presencia. Con canciones suaves, historias tiernas y ojos atentos, construye un puente que ni la ciencia pudo alcanzar, y en ese cruce delicado, una palabra rompe el vacío. Papá. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mansión de los Almeida en el barrio Salamanca, un barrio noble de Madrid, era conocida por el lujo discreto y los elegantes encuentros sociales que Mauricio y Elisa promovían las noches de viernes. La pareja había construido una vida envidiable a los ojos de quienes los observaban. Él, uno de los mayores empresarios del sector inmobiliario del país. Ella, arquitecta renombrada especializada en proyectos sostenibles. Y estaba Arturo, el hijo de 9 años, un niño sensible e inteligente que había heredado la perspicacia del padre y la creatividad de la madre. Pero aquella mansión que había sido escenario de risas, conversaciones y música, ahora solo resonaba con el sonido de aparatos médicos, voces técnicas e informes clínicos. Habían pasado 2 años desde el accidente en la carretera hacia la Sierra de Gredos, un impacto frontal que se había llevado a Elisa y había dejado a Arturo tetrapléjico, atado a una silla de ruedas y sumergido en un silencio absoluto. El niño que adoraba contar historias fantasiosas y componer pequeñas melodías en el piano del salón no había pronunciado una sola palabra desde entonces. Mauricio Almeida transformó su dolor en una obsesión por la eficiencia. La mansión ganó ascensores, rampas, equipos de última generación. La habitación de Arturo se convirtió en una unidad de cuidados similar a hospitales europeos, con monitoreo constante y los mejores especialistas que el dinero podía contratar. Había protocolos para todo: alimentación, fisioterapia, estímulos neurológicos, informes de progreso. La casa funcionaba en turnos precisos, con profesionales serios y competentes que trataban al niño como un caso excepcional de investigación. El informe de oxigenación cerebral ya llegó, doctor Mauricio, informó Elena, la ama de llaves que coordinaba toda la estructura con precisión militar. También hemos recibido la confirmación de la llegada de los equipos de realidad virtual de Suiza para la próxima semana. Mauricio solo asintió, con los ojos fijos en las hojas de cálculo de su portátil. Así era como lidiaba con la situación, a través de números, estadísticas y metas de recuperación. No había espacio para emociones cuando se necesitaba ser eficiente. Su oficina en la mansión se había transformado en una especie de central de comando, con pantallas que monitoreaban cada ambiente de la casa, especialmente la habitación de Arturo. El doctor Veloso llamó confirmando la consulta de mañana. Continuó Elena. Quiere discutir los nuevos protocolos de estimulación neuromuscular. Excelente. Agenda una videoconferencia con el equipo de Zurich después de eso. Quiero comparar los resultados, respondió sin desviar los ojos de las pantallas. En el fondo, aquella rutina era el escudo que Mauricio había creado para no enfrentar el verdadero abismo: la culpa. El accidente había ocurrido después de una discusión acalorada con Elisa sobre su ausencia en los momentos familiares. Él conducía demasiado rápido, irritado, cuando el neumático reventó en la curva. Esta era una verdad que mantenía encerrada en su pecho, sumergida bajo capas de trabajo y eficiencia clínica. Sus visitas a la habitación de su hijo eran breves y programadas, siempre a la misma hora con la misma duración, siguiendo un guión mental de preguntas y comentarios que juzgaba adecuados. Se sentaba a una distancia segura, relataba novedades sobre proyectos, preguntaba si estaba cómodo, preguntas que nunca recibían respuestas, y salía puntualmente después del tiempo estipulado. El contacto físico era mínimo, un leve toque en el hombro o un ajuste en la almohada. Cualquier cosa más allá de eso abriría las compuertas del dolor que no estaba preparado para enfrentar. La lista de especialistas que habían pasado por la casa era extensa e internacional. Neurólogos de Harvard, fisioterapeutas de Canadá, especialistas en comunicación alternativa de Alemania, terapeutas ocupacionales de Japón. Todos traían teorías, técnicas innovadoras
y promesas veladas de avances, que invariablemente resultaban en pequeñas mejoras físicas, pero ninguna reconexión emocional o comunicativa. Necesitamos aceptar que el caso presenta complejidades neuropsicológicas más allá del trauma físico, explicó la última neuróloga, la doctora Ramírez, en su videoconferencia de despedida. Hay algo que no estamos alcanzando con nuestros enfoques convencionales. Mauricio odiaba ese tipo de inconclusión. Los problemas, en su visión de empresario, existían para ser solucionados con recursos adecuados, planificación y persistencia. Se negaba a aceptar que había cuestiones más allá de la ciencia y la tecnología. Fue en este contexto que Elena mencionó la recomendación de una nueva cuidadora, algo que Mauricio inicialmente descartó. Ya tenemos un equipo completo de profesionales altamente cualificados. ¿Por qué necesitaríamos a alguien más? Es diferente, doctor Mauricio. Esta señorita trabajó con casos similares en el Hospital Universitario La Paz. Tiene un enfoque diferente. ¿Diferente cómo?, cuestionó desconfiado. Combina enfermería técnica con una metodología más humana. Elena eligió cuidadosamente las palabras, conociendo el escepticismo de su jefe. La doctora Ramírez la recomendó personalmente después de atender juntas un caso similar. Mauricio dudó, su mente calculadora evaluando el costo-beneficio de un intento más. ¿Cuáles son sus credenciales? Licenciada en enfermería por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en neurología, trabajó 2 años en un prestigioso centro de rehabilitación infantil. Es joven, pero muy bien recomendada. ¿Y el nombre? Carolina Martínez, de Santander. Mauricio suspiró frotándose los ojos cansados. Los informes de los últimos meses mostraban un estancamiento preocupante en los indicadores de recuperación de Arturo. Quizás era hora de intentar algo nuevo, aunque solo fuera para mantener la sensación de movimiento, de estar haciendo algo. Agenda una entrevista por vídeo. La conversación con Carolina fue breve y pragmática. No tenía el perfil típico de los especialistas que solía contratar. No ostentaba títulos internacionales, ni citaba estudios de vanguardia. Hablaba con simplicidad directa sobre presencia, contacto y tiempo. Conceptos que sonaban demasiado vagos para el empresario acostumbrado a métricas precisas. Mi trabajo es establecer un puente de confianza, explicó ella. No podemos forzar el regreso, pero podemos crear un ambiente donde sea posible. Contra su instinto usual, Mauricio decidió contratarla. Un experimento controlado, como lo definía mentalmente. Carolina llegaría la semana siguiente y tendría un periodo de prueba de 30 días. Elena organizaría su alojamiento en la habitación cercana al jardín de invierno. Aquella noche, solo en su oficina después de que todos se retiraran, Mauricio se permitió un raro momento de vulnerabilidad. Abrió el cajón cerrado con llave de su escritorio y sacó una fotografía. Elisa, él y Arturo en la playa, el niño en el medio, risueño, ambos padres inclinados hacia su hijo formando un círculo perfecto de protección. Una imagen de un tiempo que parecía haber existido en otra vida. «Voy a arreglar esto», susurró al vacío de la habitación. «Sea lo que sea necesario». Guardó la foto, recompuso su expresión neutra y volvió a las hojas de seguimiento. Los números y gráficos eran predecibles, mensurables, controlables, a diferencia del abismo de emoción que amenazaba con consumirlo siempre que bajaba la guardia. En menos de una semana, Carolina llegaría trayendo su enfoque diferente. Mauricio no albergaba grandes esperanzas, pero algo dentro de él, quizás el último hilo de fe que aún no había cortado, anhelaba secretamente un milagro que todas las máquinas y protocolos no habían logrado producir. Carolina Martín llegó a la mansión de los Almeida una mañana de miércoles, llevando solo una maleta mediana y un bolso de mano. A diferencia de los especialistas anteriores que venían con equipos, carpetas de estudios y asistentes, ella parecía despojada y sencilla. Vestía vaqueros, camisa blanca y un abrigo ligero. El cabello rizado estaba recogido en un moño desordenado, y su rostro sin maquillaje revelaba algunas pecas discretas. Elena, la ama de llaves, la recibió con la formalidad habitual, entregándole un grueso manual de procedimientos y una carpeta con el historial completo de Arturo.
El doctor Mauricio solicita que esté completamente familiarizada con los protocolos para mañana, explicó Elena, conduciéndola por los corredores inmaculados de la mansión. El cronograma diario está en la página 27 y las restricciones alimentarias en la 42. Carolina solo sonrió, sosteniendo el manual sin abrirlo. Gracias, estudiaré todo con atención. La habitación designada para ella estaba en la planta baja con vista al jardín de invierno, un espacio rodeado de cristales donde plantas tropicales crecían bajo temperatura controlada. Era sencilla, comparada con el lujo del resto de la casa, pero cómoda y funcional. Y los uniformes están en el armario, continuó Elena, abriendo las puertas para mostrar 3 conjuntos blancos perfectamente planchados. Esperamos que sean de la talla correcta. Desayuno a las 6:30, almuerzo a las 12 cereto, cena a las 19 cereto. Los horarios para el uso de las dependencias comunes están en el manual. ¿Y cuándo podré conocer a Arturo?, preguntó Carolina, colocando su maleta sobre la cama. Elena pareció ligeramente desconcertada con la pregunta directa. El doctor Mauricio prefiere que primero se familiarice con el caso, los equipos y los protocolos. Después él mismo hará las presentaciones formales. Carolina asintió, pero algo en su mirada dejaba claro que tenía ideas propias sobre cómo proceder. Aquella primera noche, mientras cenaba sola en la cocina, los profesionales no compartían comidas con la familia. Abrió el manual y las carpetas médicas. Hojeó informes, exámenes y evaluaciones con atención, pero sin la ansiedad clínica que caracterizaba a los otros profesionales. De vez en cuando, sonreía o fruncía el ceño, como si conversara silenciosamente con los papeles frente a ella. La técnica de enfermería del turno nocturno, Denise, la observaba con curiosidad. ¿No está tomando notas?, preguntó finalmente. Carolina levantó los ojos y sonrió. Estoy absorbiendo. Las notas vendrán después. ¿Ha tenido casos como el de Arturo antes? Cada caso es único, respondió simplemente, pero sí he estado con niños que se encerraron después de traumas. ¿Y obtuvo resultados? Carolina cerró la carpeta con cuidado. Logré estar presente de una manera que marcó la diferencia. Al día siguiente, después de una mañana entera de orientaciones técnicas sobre los equipos de la habitación médica de Arturo, Carolina finalmente conoció a Mauricio. Él estaba en su oficina, rodeado de pantallas de ordenador. Cuando ella fue llamada para lo que Elena denominó instrucciones finales. «Señorita Martín», comenzó él sin levantar los ojos de los documentos que firmaba. «Espero que se esté adaptando bien a nuestra estructura». «Sí, gracias». «Excelente». Como habrá percibido en los informes, Arturo presenta un cuadro de tetraplegia con complicaciones neuropsicológicas. Físicamente, hemos logrado estabilización e incluso pequeños progresos, pero la parte comunicativa permanece estancada. 0 verbalización, contacto visual mínimo, respuesta limitada a estímulos. Mientras hablaba, Mauricio mantuvo un tono clínico, como si discutiera un caso empresarial complejo. Carolina notó que él evitaba usar expresiones como «mi hijo» o cualquier terminología que denotara conexión emocional. «Entiendo», respondió ella. «Leí los informes con atención. Su periodo de prueba será de 30 días. Espero informes diarios sobre cualquier enfoque implementado y los resultados observados. Tenemos cámaras de monitoreo en todos los ambientes, incluyendo la habitación de Arturo, con fines de seguridad y seguimiento médico». Carolina asintió, sin demostrar incomodidad con la vigilancia constante. «¿Cuándo podré conocerlo?» Por primera vez, Mauricio levantó los ojos de los papeles. Había algo calculador en su mirada, como si intentara descifrar las verdaderas intenciones de la joven frente a él. «Ahora mismo, si prefiere. Elena la acompañará». La habitación de Arturo ocupaba toda el ala este del segundo piso. Era espaciosa, luminosa y equipada como una pequeña clínica particular. Monitores cardíacos, aparatos de fisioterapia avanzada, una silla de ruedas motorizada de última generación y una cama hospitalaria ajustable dominaban el ambiente. Las paredes, pintadas en un tono suave de azul, estaban decoradas con cuadros de paisajes marinos, un intento impersonal de hacer el espacio menos clínico. Arturo estaba en la silla cerca de la ventana, observando el jardín, pequeño para su edad,
delgado, con el cabello castaño cuidadosamente peinado. Vestía ropa cómoda pero formal, camiseta polo, pantalón de chándal. Su rostro estaba impasible, los ojos fijos en el horizonte sin realmente verlo. «Buenos días, Arturo. Esta es Carolina, tu nueva cuidadora», anunció Elena mecánicamente, como si presentara un equipo más. «Ella estará contigo por la tarde, sustituyendo a la enfermera Rivero». Carolina esperó a que Elena se alejara y luego se acercó despacio. No se posicionó frente al niño, bloqueando su visión como muchos hacían. En cambio, se sentó a su lado, en la misma línea de visión, mirando también al jardín. «Es una vista bonita», comentó, como si estuviera simplemente iniciando una conversación casual. «Esas flores anaranjadas parecen árboles de jacarandá. Mi abuela tenía uno en el patio de su casa en Santander. Cada año esperábamos ansiosos para ver el momento exacto en que explotaba en flores». Su tono era tranquilo, sin la entonación artificial o infantilizada que muchos adultos usan al hablar con niños. Ella simplemente conversaba, sin expectativa de respuesta. «Mi nombre es Carol y estaré por aquí algunas tardes. No necesitas responder ni hacer nada. Solo quería presentarme». Ella permaneció allí en silencio confortable por unos minutos. Luego, sin prisa, comenzó a organizar algunos objetos en la mesa cercana. Elena observaba desde la puerta, claramente sorprendida con el enfoque no protocolario. En los días que siguieron, Carolina estableció una rutina propia con Arturo. Cumplía todos los procedimientos médicos necesarios: verificación de signos vitales, posicionamiento correcto en la silla, hidratación, pero añadía elementos que ningún otro profesional había intentado. Traía un libro diferente cada día y leía en voz alta, sin presionar por atención o respuesta. Comentaba sobre el clima, los colores del cielo, los pajaritos que se posaban en el jardín. A veces tarareaba bajito mientras organizaba la habitación. Otras veces permanecía en silencio, solo presente. Un toque especial eran los momentos de cuidado físico que ella transformaba en rituales de conexión. Mientras aplicaba crema en las manos de Arturo para prevenir la sequedad, masajeaba cada dedo con atención, comentando sobre la textura de la piel o la forma de las uñas. Al peinar su cabello, hacía movimientos suaves, describiendo el brillo o la suavidad. «Tu cabello tiene una ondulación bonita en las puntas, ¿qué sabías?», decía. «Recuerda el mar en calma de la playa de El Sardinero cuando bate en la arena». No había metas, exigencias o expectativas en las interacciones. Carolina simplemente estaba allí, ofreciendo presencia plena y contacto humano genuino. A diferencia de los otros profesionales, ella no trataba el silencio de Arturo como un problema a ser solucionado, sino como una forma de comunicación a ser respetada. Al final de cada día, redactaba informes según lo solicitado, pero evitaba usar el lenguaje clínico impersonal que dominaba la casa. «Arturo pareció apreciar la historia sobre pájaros hoy», escribía. «Oh, durante el atardecer, noté que sus ojos siguieron el cambio de colores en el cielo por varios minutos». Mauricio leía esos informes con creciente desconfianza. El lenguaje subjetivo y las observaciones no mensurables irritaban su sentido de precisión. Más de una vez, llamó a Elena para cuestionar la metodología de la nueva cuidadora. «¿Está siguiendo los protocolos básicos?», preguntó durante la primera semana. «Sí, señor. Todos los procedimientos médicos son ejecutados conforme a lo establecido, pero ella añade cosas». «¿Qué tipo de cosas?». «Conversaciones, música, lecturas. Trata al niño como si estuviera presente». Mauricio frunció el ceño. «¿Y los resultados?». Elena dudó. «Técnicamente no hay cambios mensurables, pero...». «¿Pero?». La enfermera del turno de noche comentó que Arturo parece menos tenso a la hora de dormir desde que Carolina empezó. Y el doctor Santos observó que los indicadores de estrés en los monitoreos cayeron ligeramente. Mauricio despidió a Elena con un gesto, pero aquella noche, después de que todos se retiraran, accedió a las grabaciones de la habitación de Arturo. Observó a Carolina leyendo una historia sobre navegantes antiguos, su tono calmado y envolvente. Observó cómo ajustó la silla para que Arturo pudiera ver mejor el atardecer,
y cómo se sentó a su lado para apreciarlo juntos. Algo en aquella escena lo perturbó profundamente. Una intimidad, una conexión que él mismo no conseguía establecer con su propio hijo. Por un momento, sintió una punzada aguda de celos, seguida inmediatamente por culpa y finalmente por una chispa de esperanza que no osaba nombrar. Después de 2 semanas en la mansión de los Almeida, Carolina ya había establecido una presencia que, aunque discreta, comenzaba a alterar sutilmente la atmósfera de la casa. Empleados que antes se movían con la rigidez de profesionales en un ambiente hospitalario, ahora ocasionalmente intercambiaban sonrisas o compartían pequeñas observaciones sobre el clima o las flores del jardín. La música baja que ella ponía durante los cuidados con Arturo a veces escapaba por las puertas entreabiertas, infiltrándose por los corredores antes silenciosos. Mauricio percibía estos cambios con una mezcla de irritación y curiosidad. Desde la seguridad de su oficina, monitoreaba las actividades a través de las cámaras, observando la rutina que Carolina había creado con su hijo. No eran solo los procedimientos técnicos lo que llamaba su atención, sino los momentos entre ellos, la naturalidad con que ella ocupaba el espacio al lado de Arturo, como si el silencio de él fuera solo una pausa en una conversación continua. Una tarde particularmente soleada, él observó por la pantalla del ordenador mientras Carolina abría las cortinas de la habitación, permitiendo que la luz natural inundara el ambiente. «Mira ese cielo, Arturo», comentó ella, ajustando la silla de él para que pudiera ver mejor. «Azul añil, es el color que mi abuela decía que la Virgen del Carmen usa en días especiales». Ella se sentó en el banco al lado de la ventana, abrió un pequeño libro de tapa azul desgastada y comenzó a leer en voz baja y melodiosa. Érase una vez un niño que descubrió que podía hablar con el mar. No era cualquier conversación. El mar no usa palabras como nosotros. Habla a través del movimiento de las olas, del brillo del sol en el agua, del olor a salitre. Mauricio aumentó el volumen, intrigado a pesar de su habitual desconfianza. La historia era sencilla, casi infantil, pero había algo en la forma en que Carolina modulaba la voz, pausando en los momentos justos, que creaba una atmósfera envolvente. Por primera vez, él notó algo que lo dejó en alerta. Los ojos de Arturo, antes tan fijos en el vacío, seguían discretamente los movimientos de ella mientras pasaba las páginas. Era un movimiento mínimo, casi imperceptible para quien no estuviera observando con atención. Pero estaba allí, una chispa de interés, de presencia consciente que hacía mucho no veía en su hijo. Inmediatamente, Mauricio presionó el intercomunicador. «Elena, necesito el informe completo de los signos vitales de Arturo de las últimas 48 horas y agenda una reunión con el equipo médico para mañana temprano». No quería alimentar esperanzas infundadas. Necesitaba datos, evidencias mensurables antes de permitir que cualquier optimismo contaminara su enfoque pragmático. Pero aquella noche, contra su costumbre, él permaneció hasta más tarde analizando las grabaciones de los días anteriores, buscando otros momentos similares que pudiera haber perdido. A la mañana siguiente, la doctora Sampaio, neuróloga que acompañaba a Arturo desde hacía más de un año, escuchó atentamente mientras Mauricio describía sus observaciones. Su rostro experimentado mantenía la neutralidad profesional, pero algo en sus ojos traicionaba un interés renovado. «Es posible que estemos viendo los primeros signos de un reenganche cognitivo», comentó ella, analizando los gráficos de actividad cerebral. «Los patrones aquí muestran pequeñas alteraciones en las áreas asociativas durante los periodos en que la señorita Martín está presente». «¿Esto es significativo?», preguntó Mauricio, manteniendo el tono controlado a pesar de la ansiedad que crecía en su pecho. «Potencialmente. Traumatismos como el que sufrió Arturo pueden resultar no solo en daños físicos, sino en un cierre psicológico profundo. A veces, el cerebro necesita sentirse seguro nuevamente antes de restablecer ciertos tipos de conexión con el mundo exterior. ¿Y eso se explicaría como científicamente?». La médica sonrió discretamente, reconociendo la necesidad de Mauricio de traducir todo a términos objetivos.
Neuroplasticidad facilitada por un ambiente emocionalmente seguro. Hay estudios recientes que muestran que el cerebro traumatizado puede crear nuevas vías neurales más fácilmente cuando los niveles de cortisol, hormona del estrés, están reducidos y los de oxitocina, asociada a vínculos sociales, aumentados. Aquella explicación, aunque simplificada, satisfizo momentáneamente la necesidad de Mauricio de racionalidad. Él autorizó la continuación del enfoque Martín, como pasó a llamarlo internamente, pero intensificó el monitoreo y las mediciones. Aquella misma tarde, algo aún más significativo sucedió. Carolina trajo a la habitación una pequeña cajita de música, un objeto personal que no formaba parte del arsenal de equipos terapéuticos aprobados. Era una cajita antigua, de madera oscura con detalles en nácar, que había pertenecido a su abuela. «Esto es un tesoro para mí, Arturo», explicó ella, sentándose cerca de él. «Cuando era pequeña y me ponía enferma, mi abuela ponía esta cajita cerca de mí. Decía que la música tenía poderes curativos. Ella giró la pequeña llave dorada en el lateral y una melodía delicada llenó la habitación. Era una nana tradicional, tocada en notas metálicas y dulces que evocaban una nostalgia casi tangible. Mauricio, que acompañaba la escena por la pantalla del ordenador, ajustó el audio y acercó la imagen del rostro de su hijo. Algo estaba sucediendo. Los labios de Arturo temblaron levemente, y sus ojos se fijaron en la cajita con intensidad inusual. Por un instante brevísimo, el niño emitió un sonido. No una palabra, solo un soplo, una exhalación que cargaba el eco distante de una voz. Alarmado y esperanzado, Mauricio se levantó abruptamente, listo para correr hasta la habitación. Entonces se detuvo, sintiéndose súbitamente como un intruso. Carolina no había reaccionado con excitación o celebración al pequeño sonido. En cambio, continuó tranquilamente, como si aquella respuesta fuera lo más natural del mundo. «Bonita, ¿verdad? Dicen que esta melodía tiene más de 100 años. Viajó de Portugal a España en los barcos de los inmigrantes». Sus dedos acariciaban levemente la mano inmóvil de Arturo, mientras la música continuaba. El niño mantenía contacto visual con ella ahora. No solo una mirada pasajera, sino minutos continuos de atención enfocada. Mauricio se sentó nuevamente, dividido entre la exultación y un sentimiento extraño de exclusión. Estaba presenciando un milagro, pequeño, frágil, pero innegable, y aún así se sentía distante de él, como si observara a través de un cristal grueso. Carolina había logrado en semanas lo que equipos de especialistas no alcanzaron en 2 años. ¿Cómo? ¿Qué había en aquel enfoque simple, casi rudimentario, en comparación con los protocolos sofisticados que él había implementado? En los días que siguieron, Mauricio reorganizó su agenda para poder seguir más de cerca las sesiones de Carolina con Arturo. Los empleados notaron, sorprendidos, que el jefe ahora pasaba más tiempo en la mansión y menos en la oficina central de su empresa. Él evitaba interferir directamente, prefiriendo observar a través de los monitores, catalogando mentalmente cada pequeño progreso, cada reacción sutil. La cajita de música se convirtió en un ritual diario. Carolina la traía siempre a la misma hora, cuando el sol de la tarde comenzaba a suavizarse, creando un ambiente dorado en la habitación. A veces, canturreaba junto con la melodía. Otras, solo dejaba que las notas hablaran por sí mismas. En una de esas tardes ella añadió algo nuevo. Una historia sobre el origen de la música. Habló de una niña portuguesa que viajó en un barco cruzando el Atlántico, trayendo solo la cajita de música como recuerdo de casa. Describió el miedo a las tormentas, el mareo en las aguas revueltas, y cómo la melodía recordaba a todos que existían cosas permanentes incluso en medio de la inestabilidad. ¿Sabes lo que más me gusta de esta historia, Arturo? Que a veces necesitamos dejarlo seguro para encontrar algo nuevo, incluso cuando tenemos miedo, incluso cuando parece imposible. Era un mensaje simple, casi banal, pero había algo en la forma en que ella miraba directamente al niño mientras hablaba que sugería capas más profundas de significado. Para sorpresa de Mauricio, observando silenciosamente por la pantalla, Arturo parpadeó 2 veces consecutivas, un gesto que podría pasar desapercibido, pero que él reconoció inmediatamente. Antes del accidente,
Ese había sido el código personal entre padre e hijo. 2 parpadeos significaban entendí o estoy de acuerdo. Era una señal que usaban en reuniones sociales tediosas o en situaciones en las que necesitaban comunicarse discretamente. Ver aquel gesto resurgir después de tanto tiempo hizo que Mauricio sintiera como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Aquella noche no pudo dormir. Se quedó en la oficina, revisando grabaciones antiguas de antes del accidente. Vídeos familiares en los que Arturo corría por el jardín, tocaba el piano del salón, conversaba animadamente sobre sus libros favoritos, comparaba obsesivamente al niño de aquellas imágenes con lo que veía ahora, buscando confirmar que la señal no había sido coincidencia. Por la mañana, convocó una reunión de emergencia con el equipo médico. «Quiero saber exactamente qué está sucediendo», exigió, esparciendo informes sobre la mesa. Neurológicamente, fisiológicamente, psicológicamente. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Los especialistas intercambiaron miradas cautelosas antes de que el doctor Veloso, el más experimentado, respondiera. «Señor Almeida, hay evidencias crecientes de que el enfoque de la señorita Martín está creando un ambiente propicio para la reconexión. No hay una explicación única, sino una combinación de factores: reducción de estrés, estímulos emocionales positivos, consistencia relacional. Pero ¿por qué no funcionó antes? Tuvimos los mejores protocolos, equipos, profesionales. Una pausa incómoda siguió hasta que la psicóloga, la doctora Laura, se manifestó. Quizás porque lo que Arturo necesitaba no era más intervención técnica, sino simplemente presencia humana genuina. Alguien que lo tratara como persona, no como paciente. Alguien que no le exigiera resultados. Las palabras golpearon a Mauricio como un puñetazo. Era una crítica velada a su enfoque, a la manera en que había transformado la recuperación de su hijo en un proyecto manejable, con metas e informes. Sintió rabia momentánea, luego una vergüenza profunda y, por último, una desesperación creciente. ¿Qué debo hacer entonces? La pregunta salió casi como un susurro. El doctor Veloso lo miró directamente. Observe lo que ella está haciendo y quizás participe. Aquella sugerencia, tan simple y tan imposible al mismo tiempo, quedó reverberando en la mente de Mauricio el resto del día. Participar significaría abandonar la distancia segura que había establecido, la barrera protectora de eficiencia y control. Significaría enfrentar no solo la condición actual de Arturo, sino también la culpa corrosiva que cargaba desde la noche del accidente. Mientras se debatía internamente con esa posibilidad, una falla en el sistema de monitoreo lo forzó a una decisión inesperada. Las cámaras de la habitación de Arturo dejaron de funcionar temporalmente, justamente durante el horario de la cajita de música. Inquieto e incapaz de esperar la reparación técnica, Mauricio hizo algo que no había hecho en meses. Se dirigió a la habitación de su hijo sin previo aviso, fuera de su horario programado. Se detuvo en la puerta entreabierta, oyendo la melodía familiar y la voz suave de Carolina. Respiró hondo, reuniendo valor, y entonces dio un paso adelante, entrando en un territorio desconocido donde las hojas de cálculo y los protocolos no podían guiarlo. Mauricio se detuvo en la puerta de la habitación, contenido por la escena que se desarrollaba frente a él. Carolina aún no lo había notado. Estaba de espaldas a la entrada, inclinada sobre la silla de Arturo. La cajita de música tocaba su melodía nostálgica, mientras ella hablaba bajito, casi susurrando. Y así, el barquito azul navegó por la tormenta, siempre guiado por la luz del faro. Incluso cuando las olas parecían demasiado grandes, incluso cuando el viento aullaba fuerte, él seguía. Sabía que al otro lado habría calma nuevamente. Arturo estaba posicionado frente a la ventana del jardín de invierno, donde la luz dorada del final de la tarde creaba un mosaico de colores entre las plantas. Sus ojos estaban fijos en Carolina, siguiendo cada movimiento suyo con una atención que Mauricio no veía hacía años. No era solo una mirada vaga en su dirección. Era enfoque, presencia, conexión. El empresario sintió un nudo en la garganta. Había algo tan íntimo, tan sagrado en aquella interacción, que se sintió como un intruso. Estaba a punto de retroceder silenciosamente
cuando Carolina giró la silla de Arturo y lo vio. Sus ojos se abrieron momentáneamente con sorpresa, pero ella se recuperó rápidamente y sonrió. «Buenas tardes, señor Almeida. Estábamos justamente terminando nuestra sesión de historias». Mauricio asintió rígidamente, incapaz de encontrar palabras. Sus ojos se encontraron con los de Arturo, y por un instante fugaz, pareció ver un brillo de reconocimiento allí. No era imaginación. Su hijo lo estaba realmente viendo. «Por favor, no deje que yo interrumpa», logró decir finalmente. «No está interrumpiendo», respondió Carolina con naturalidad. «De hecho, acabo de presentarle a Arturo una colección de músicas españolas antiguas. Pensé que quizás le traerían alguna memoria familiar». Ella se movió a un lado abriendo espacio en una invitación silenciosa para que él se acercara. Mauricio dudó, atrapado entre el deseo de avanzar y el impulso de retroceder a la seguridad de su distanciamiento habitual. Finalmente, dio algunos pasos dentro de la habitación, deteniéndose a una distancia segura de la silla. ¿Qué tipo de músicas? Canciones de Carlos Cano, algunas de Joan Manuel Serrat, otras que mi abuela solía cantar, explicó Carolina, ajustando delicadamente la almohada que apoyaba el cuello de Arturo. Músicas que hablan del mar, de partidas y regresos. Había algo en la forma en que ella mencionó regresos que pareció cargar un significado adicional. Mauricio se sintió expuesto, como si ella pudiera ver a través de sus defensas cuidadosamente construidas. «Arturo, ¿él responde a ellas?» Carolina miró al niño con una sonrisa suave. «Él escucha, realmente escucha, y a veces, cuando una música toca algo profundo, sus ojos cambian. Es sutil, pero está allí». En aquel momento, como si atendiera a una señal, Arturo parpadeó 2 veces consecutivas, el mismo código que Mauricio había notado días antes. El padre sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la compostura externa. «Los dejaré continuar», dijo, retrocediendo algunos pasos. Cuando llegó a la puerta, Carolina lo llamó. «Señor Almeida, es bienvenido a unirse a nosotros cualquier día. Estoy segura de que a Arturo le gustaría». Él asintió sin responder y salió rápidamente, sintiéndose sofocado por emociones que había reprimido durante tanto tiempo. En el corredor desierto, se apoyó en la pared por un momento, respirando profundamente para recuperar el control. Lo que acababa de presenciar desafiaba toda la narrativa que había construido sobre la condición de Arturo, la idea de que el hijo estaba presente solo en cuerpo, pero ausente en espíritu. En los días que siguieron, Mauricio se convirtió en una presencia más frecuente en la mansión. Reorganizó su agenda, delegó reuniones, canceló viajes. Sus asistentes y socios notaron el cambio, pero él ofreció solo explicaciones vagas sobre cuestiones familiares urgentes. La verdad, que estaba presenciando el lento despertar de su hijo, parecía demasiado preciosa para compartir, como si nombrar aquella esperanza pudiera hacerla desaparecer. En lugar de monitorear por las cámaras, ahora ocasionalmente pasaba por la habitación durante las sesiones de Carolina, fingiendo verificar algo o traer un recado. A veces permanecía por algunos minutos, observando de lejos las interacciones. Notaba cómo ella creaba rituales pequeños pero significativos, la lectura vespertina, la música al atardecer, el momento de observar pájaros en el jardín. En una tarde particularmente cálida, Carolina sugirió algo inusual. Estaba pensando en llevar a Arturo al jardín de invierno. El cambio de ambiente podría ser estimulante, y las plantas crean una atmósfera diferente a la de la habitación. Elena, que estaba presente, inmediatamente expresó preocupaciones. «Eso no está en el cronograma. Necesitaríamos reorganizar el horario de la fisioterapia, verificar la temperatura adecuada, preparar el camino para la silla». «Podemos hacerlo», interrumpió Mauricio, para sorpresa de todos, incluido él mismo. «Hagan los ajustes necesarios». Al día siguiente, por primera vez en meses, Arturo dejó el confinamiento de su habitación. La operación fue coordinada con la precisión de una misión militar. Enfermeros verificando equipos portátiles, fisioterapeuta ajustando la posición de la silla, médico de guardia supervisando cada movimiento. Para Mauricio, que observaba a distancia,
parecía simultáneamente excesivo e insuficiente. El jardín de invierno era una estructura imponente en el centro de la mansión, una gran cúpula de cristal que albergaba una colección de plantas tropicales, pequeños caminos de piedra y un espejo de agua central. Elisa, arquitecta de formación, había diseñado el espacio como un refugio del ajetreo urbano. Después de su partida, Mauricio mantuvo el área impecablemente conservada por un equipo de jardineros, pero rara vez la visitaba. Carolina condujo la silla de Arturo por un camino suave entre helechos y orquídeas. La luz natural filtrada por los paneles de cristal creaba un ambiente casi onírico, con haces dorados cortando el aire húmedo. Ella hablaba bajito, señalando plantas específicas, comentando colores y texturas. Para cualquier observador casual, parecería una conversación normal, a pesar del silencio de una de las partes. Mauricio se mantuvo a unos metros de distancia, fingiendo trabajar en su tablet mientras observaba. Vio cómo Carolina detuvo la silla cerca de una fuente pequeña, donde el agua escurría suavemente sobre piedras pulidas. Tomó la mano de Arturo y suavemente la acercó al flujo de agua, permitiendo que sus dedos sintieran la humedad y la temperatura. «El agua tiene memoria, ¿sabías?», comentó ella en tono conversacional. Científicos descubrieron que las moléculas de agua pueden mantener patrones. Imagínate, cada gota cargando historias de dónde estuvo. Arturo mantenía los ojos fijos en el agua, y Mauricio notó algo extraordinario. Las puntas de los dedos de su hijo se movieron levemente, buscando el contacto con el agua. No era un espasmo o reflejo involuntario, era movimiento intencional, aunque mínimo. El impacto de aquella observación golpeó a Mauricio como una ola física. Desvió la mirada, súbitamente incapaz de contener la emoción que subía por su garganta. Cuando volvió a mirar, Carolina había posicionado la silla cerca de un cantero de violetas y ahora las describía en detalle. La delicadeza de los pétalos, el tono específico de púrpura, el significado de resistencia que llevaban en el lenguaje de las flores. El rostro de Arturo estaba diferente. Había color en sus mejillas, una vivacidad en los ojos que hacía mucho estaba ausente. Y entonces, sin aviso, sucedió. Un sonido escapó de sus labios, no exactamente una palabra, pero claramente un intento de vocalización. Carolina no demostró sorpresa o excitación exagerada. Solo sonrió, como si aquello fuera perfectamente esperado, y continuó su descripción de las flores. Mauricio sintió su tablet resbalar de sus manos. El sonido al golpear el suelo de piedra resonó por el espacio acristalado, atrayendo la atención de todos. Carolina miró en su dirección, y sus ojos transmitieron un mensaje silencioso, una mezcla de comprensión e invitación. «Señor Almeida, quizás quiera mostrarle a Arturo aquellas bromelias raras. Oí decir que fueron traídas especialmente del Amazonas». Era una apertura, un puente extendido sobre el abismo que él mismo había creado. Mauricio se acercó lentamente, sintiendo cada paso como un acto de coraje. Cuando llegó cerca de la silla, Carolina discretamente se apartó dándole espacio. «Sí, estas son de la región de Manaus», explicó, la voz extrañamente ronca. Su madre insistió en traerlas personalmente. Pasamos una semana en la selva hasta encontrar las especies correctas. Era la primera vez en años que él mencionaba a Elisa en presencia de Arturo sin usar términos clínicos como «el accidente» o «después del incidente». Hablar de ella como persona real, como la madre apasionada por las plantas raras que había sido, hizo que algo se rompiera dentro de él. Sus manos temblaron levemente mientras indicaba las flores exóticas de colores vibrantes. Arturo giró el rostro en su dirección, no completamente, pero lo suficiente para indicar que estaba siguiendo su voz. Sus ojos, que antes parecían fijos en el vacío, ahora buscaban el rostro del padre con una intensidad que lo dejó sin aliento. «Ella decía que las plantas son como las personas», continuó Mauricio, las palabras viniendo ahora más fácilmente. «Necesitan las condiciones correctas para florecer, pero también espacio para crecer a su manera». Un silencio se estableció. No el silencio opresivo que había dominado la casa por años, sino un momento de pausa, casi reverencial. La luz del sol, ahora más baja en el horizonte, creaba reflejos dorados en las superficies de cristal alrededor. Elena y los otros empleados habían retrocedido.
dejando a padre e hijo en relativa privacidad, con Carolina manteniéndose a una distancia respetuosa. Entonces, en un gesto que pareció consumir todo su coraje, Mauricio se inclinó y tocó la mano inmóvil de Arturo sobre el apoyo de la silla. No fue solo el toque protocolario y aséptico de siempre, sino un verdadero contacto, sus dedos envolviendo los del hijo, comunicando a través del calor y la presión lo que las palabras no podían expresar. Arturo no correspondió físicamente el gesto, su condición no lo permitía, pero sus ojos encontraron los del padre y permanecieron allí por largos segundos, sin desviar, y en aquella mirada estaba todo lo que Mauricio más temía y más anhelaba: reconocimiento. Más tarde, después de que Arturo fuera llevado de vuelta a la habitación y preparado para dormir, Mauricio encontró a Carolina en el pasillo. Ella organizaba algunos materiales en una pequeña estantería cuando él se acercó. Por un momento, quedaron en silencio, hasta que él finalmente habló. «Lo que sucedió hoy, en el jardín, ¿fue real?» Carolina sonrió suavemente. «¿Qué cree usted? Creo que mi hijo está volviendo. De alguna forma, de algún lugar donde estuvo todos estos años». Su voz falló en la última palabra. «Nunca se fue completamente», respondió ella. «Solo se recogió a un lugar donde se sintiera seguro». Había una simplicidad profunda en aquella explicación que desafiaba todas las teorías complejas y términos médicos que habían dominado las discusiones sobre Arturo. Mauricio sintió una mezcla de esperanza y terror, porque si lo que ella decía era verdad, significaba que había algo que todo su dinero y poder no podían comprar o controlar. «¿Qué debo hacer ahora?». La pregunta salió casi como un susurro. Carolina lo miró directamente, con una seriedad que contrastaba con su habitual expresión tranquila. «Esté presente, no solo físicamente, realmente presente, incluso cuando sea difícil, incluso cuando duela». Las palabras golpearon a Mauricio como una revelación. Presencia, el elemento más simple y más imposible que él había evitado todos esos años. Estar verdaderamente allí significaría enfrentar no solo la condición de Arturo, sino su propia culpa, su propio luto no procesado, su propia falla como padre. Aquella noche, en lugar de regresar a la oficina para revisar informes como era su costumbre, Mauricio fue hasta la habitación de Arturo. El niño ya estaba acostado, los ojos semicerrados en la penumbra creada por la luz suave de la lámpara de noche. Sin anunciar su presencia, sin agenda o propósito definido, él simplemente se sentó en el sillón al lado de la cama. No dijo nada, solo se quedó allí, observando la respiración rítmica del hijo, los contornos de su rostro que comenzaba a perder las facciones infantiles y a ganar rasgos de adolescente. El tiempo pasó. Minutos u horas, él no sabría decir, y en el silencio compartido, algo comenzó a reconstruirse entre ellos, frágil como el primer hilo de una telaraña, pero innegablemente real. Cuando finalmente se levantó para salir, Mauricio hizo algo que no hacía desde antes del accidente. Se inclinó sobre la cama y besó suavemente la frente de Arturo. «Buenas noches, hijo», susurró, la voz casi inaudible. Al alcanzar la puerta, miró hacia atrás una última vez. En la penumbra de la habitación, no podría afirmar con certeza, pero pareció ver el contorno de una casi sonrisa en los labios de Arturo. A la mañana siguiente, Mauricio se despertó con una sensación extraña, como si algo fundamental hubiera cambiado durante la noche. Su rutina habitual de revisar correos electrónicos, antes incluso de salir de la cama, pareció súbitamente trivial. En lugar de eso, abrió las cortinas y observó el sol naciente por unos minutos, permitiéndose simplemente estar presente en el momento. En el desayuno, sorprendió a Elena al preguntar detalles sobre la rutina diaria de Arturo que iban más allá de los informes técnicos. ¿Qué historias le ha estado leyendo Carolina? ¿Qué músicas parece gustarle más? ¿Ha demostrado preferencia por alguna comida específica? La ama de llaves dudó antes de responder, claramente desconcertada por el cambio de enfoque. Bueno, parece apreciar historias sobre el mar y viajes. La señorita Carolina notó que sus ojos están más atentos durante esas narrativas. En cuanto a la música, la cajita de ella parece tener un efecto especial.
pero también las canciones de Joan Manuel Serrat. Y últimamente, ha mostrado más interés por el helado de chocolate que por la gelatina neutra que estaba en el protocolo alimentario. Mauricio absorbió esta información con un nuevo tipo de interés, no como datos para análisis, sino como pistas sobre quién se estaba convirtiendo su hijo. O quizás quien siempre había sido detrás del silencio. Cancele mis reuniones externas de esta semana, instruyó. Voy a trabajar desde casa. La mañana transcurrió con Mauricio dividiéndose entre compromisos profesionales inaplazables y visitas intermitentes a la habitación de Arturo. Durante una de esas visitas, encontró a Carolina conduciendo una sesión de fisioterapia diferente a cualquier cosa que ya había presenciado. En lugar de los ejercicios mecánicos habituales, ella había puesto música y transformado los movimientos en una especie de danza. Sostenía los brazos de Arturo con delicadeza, moviéndolos al ritmo de una bossa nova, contando historias sobre bailarines y festivales mientras trabajaba cada articulación. Mi abuela decía que el cuerpo tiene su propia memoria, le explicaba al niño. A veces, necesita que le recuerden lo que ya supo hacer. Mauricio observó desde la puerta sin interrumpir. Había una intimidad respetuosa en la interacción, una confianza mutua que hacía la escena casi sagrada. Percibió que Carolina nunca trataba las limitaciones de Arturo con pena o frustración, sino como simples realidades a ser navegadas juntos. Y en respuesta, el niño demostraba una presencia, una participación silenciosa pero innegable. Al mediodía, mientras almorzaba solo en la terraza, Mauricio tomó una decisión. Cogió el teléfono e hizo una llamada que venía posponiendo hacía semanas. «Doctor Torres, Mauricio Almeida, necesitamos hablar sobre el caso de mi hijo. Ha habido desarrollos significativos. La reunión con el neurólogo jefe fue marcada para el final de la tarde. Antes de eso, sin embargo, algo inesperado sucedió. Mauricio estaba en su oficina, finalizando una videoconferencia con inversores, cuando una falla técnica en las presentaciones causó un retraso. Aprovechando la pausa, verificó rápidamente las cámaras de la habitación de Arturo en su tablet, un hábito que aún no había abandonado completamente. Lo que vio lo dejó paralizado. Carolina había llevado la silla de ruedas al jardín de invierno nuevamente. Pero esta vez algo diferente estaba sucediendo. Ella había puesto una música infantil, alegre, rítmica, y estaba moviendo suavemente la silla en pequeños círculos como una danza improvisada. Y Arturo se estaba riendo. No era solo un esbozo de sonrisa o un cambio sutil de expresión. Era una risa genuina, lo suficientemente alta para ser captada por el audio, con mejillas sonrojadas y ojos brillantes de alegría. El niño, que no había emitido sonidos articulados por 2 años, estaba carcajeándose como cualquier niño durante un juego divertido. Mauricio terminó abruptamente la videoconferencia, murmurando alguna excusa sobre una emergencia familiar. Atravesó los corredores de la mansión casi corriendo, guiado por la melodía infantil que resonaba por el espacio. Cuando llegó al jardín de invierno, se detuvo en la entrada, incapaz de interrumpir la escena mágica que se desarrollaba. Carolina cantaba junto con la música, girando la silla en movimientos suaves que creaban la ilusión de una danza. Arturo tenía la cabeza echada hacia atrás, el rostro iluminado por el placer más puro y simple. Su risa, un sonido que Mauricio había temido nunca más volver a oír, llenaba el espacio como música. Por un largo momento, el empresario permaneció inmóvil, dominado por una tormenta de emociones, alegría indescriptible, alivio profundo y una culpa abrumadora por todos los momentos, como aquel que había perdido en los últimos 2 años, escondido detrás de hojas de cálculo e informes. Cuando la música terminó, Carolina notó su presencia y sonrió sin constreñimiento ni sorpresa. «Mira quién vino a visitarnos, Arturo», dijo naturalmente. El niño giró el rostro en la dirección indicada y sus ojos encontraron los del padre. La risa disminuyó gradualmente, pero no desapareció completamente. Permaneció como un brillo en la mirada, una presencia viva que transformaba completamente su expresión. Mauricio se acercó despacio, como quien teme romper un encantamiento. Cuando llegó cerca de la silla,
Hizo algo que no hacía tanto tiempo, que parecía una primera vez. Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de su hijo. «Hola, Arturo», dijo simplemente, la voz ronca de emoción. El niño lo miró intensamente, como si lo estudiara. Entonces, en un movimiento que pareció consumir enorme energía, inclinó levemente la cabeza en dirección al padre. No un asentimiento completo, sino un gesto deliberado de reconocimiento. Carolina retrocedió discretamente, dándoles espacio. Mauricio permaneció allí, al nivel de los ojos de Arturo, incapaz de hablar, pero comunicando a través de la mirada todo lo que las palabras no podrían expresar. «La música es de cantajuego», explicó Carolina suavemente, rompiendo el silencio después de algunos momentos. A Arturo parece gustarle especialmente el ritmo. Mauricio asintió, aún absorbiendo la realidad de lo que acababa de presenciar. «¿Haces esto con frecuencia?» «Empezamos hace unos días. Primero en la habitación, muy despacio. Hoy fue nuestra primera vez aquí en el jardín». Había algo en la forma en que ella dijo «nuestra primera vez» que tocó a Mauricio profundamente. La idea de que ella y Arturo formaban un equipo, socios en una jornada que él observaba desde fuera. ¿Puedo intentarlo?», preguntó indicando la silla. Los ojos de Carolina se iluminaron. «Claro, te mostraré cómo». Ella demostró los movimientos suaves, cómo balancear la silla gentilmente siguiendo el ritmo, siempre con movimientos predecibles para no asustar a Arturo. Después se apartó, dejando a padre e hijo solos. Mauricio colocó las manos en las asas de la silla, sintiéndose simultáneamente poderoso y vulnerable. La música continuaba sonando, y él comenzó a mover la silla en pequeños círculos, torpe al principio, luego con más confianza. Al principio, Arturo se tensó, la risa completamente ausente. Mauricio estaba a punto de rendirse cuando Carolina, observando de lejos, le hizo un gesto de ánimo. Él persistió haciendo los movimientos más suaves, inclinándose ocasionalmente para hablar bajito al oído de su hijo. «Estoy aquí, Arturo. Estoy aquí contigo». Gradualmente, la tensión en los hombros del niño disminuyó. No volvió a reír, pero sus ojos seguían los movimientos de las plantas y la luz mientras la silla giraba. En el reflejo de una superficie espejada, Mauricio vio su propio rostro. Una expresión de concentración absoluta, los ojos brillantes de determinación. Percibió que estaba sonriendo, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Cuando la música terminó, detuvo la silla suavemente. Sus ojos encontraron los de Carolina, que observaba la escena con una sonrisa serena. Había una pregunta silenciosa en su mirada, y ella respondió con un pequeño asentimiento de aprobación. «Creo que es hora de su merienda», dijo ella, acercándose. «¿Quizás quiera acompañarlo?» Aquel simple invitación llevaba un significado profundo. Un puente extendido sobre el abismo que Mauricio había creado entre él y los cuidados cotidianos de su hijo. Él asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Juntos llevaron a Arturo de vuelta a la habitación, donde Elena ya había preparado una pequeña mesa con frutas, yogur y galletas. Mauricio observó cómo Carolina ayudaba al niño a comer, descubriendo que él conseguía comunicar preferencias a través de pequeños movimientos de los ojos y expresiones faciales casi imperceptibles. «Le encanta el mango», explicó ella, ofreciendo un pequeño trozo en la cuchara, pero solo cuando está bien maduro, con ese olor dulce. La tarde avanzó con Mauricio cancelando la reunión con el doctor Torres y permaneciendo en la habitación, observando y ocasionalmente participando de las actividades. Cuando llegó la hora del baño, se retiró discretamente, aún no preparado para ese nivel de intimidad, pero prometiendo volver para la historia nocturna. Solo en su oficina por unos minutos, él contempló lo que había presenciado. La risa de Arturo era más que un sonido. Era una prueba de vida, una declaración de presencia que desafiaba todos los pronósticos médicos. Y Carolina, ella no había hecho nada extraordinariamente técnico o innovador. Había simplemente estado presente, consistentemente, sin expectativas o presiones. Cuando regresó a la habitación para la historia nocturna, encontró a Arturo ya en la cama, con Carolina sentada en el borde,
lista para leer. Ella ofreció el libro a Mauricio con naturalidad. «¿Quizás quiera leer usted hoy?» Él aceptó el libro con manos ligeramente temblorosas. Era una historia sobre un faro solitario que guiaba barcos a través de tormentas, una continuación de la narrativa del barquito azul que había oído días antes. Se sentó en la silla al lado de la cama y comenzó a leer, la voz inicialmente vacilante, luego ganando confianza. Mientras leía, observaba el rostro de Arturo, notando cómo sus ojos seguían las ilustraciones, cómo su expresión cambiaba sutilmente con los acontecimientos de la historia. Había vida allí, contenida, frágil, pero innegablemente presente. Al terminar, cerró el libro y se quedó en silencio por un momento. Carolina se había retirado discretamente, dejando a padre e hijo solos. Mauricio sintió una necesidad abrumadora de decir algo verdadero, algo más allá de las conversaciones superficiales que había mantenido durante tanto tiempo. «Arturo», comenzó la voz baja, «lo siento mucho. Durante tanto tiempo yo no sabía cómo estar aquí contigo. Tenía miedo, todavía lo tengo, pero estoy intentando. Voy a seguir intentando». El niño lo miró con una intensidad que hizo a Mauricio preguntarse cuánto realmente comprendía. Entonces, en un movimiento que pareció exigir un enorme esfuerzo, Arturo movió levemente los dedos de una mano. No un espasmo involuntario, sino un gesto deliberado, como si intentara alcanzar al padre. Mauricio sostuvo aquella mano con cuidado, sintiendo una emoción tan intensa que parecía físicamente dolorosa. Era el primer gesto iniciado por Arturo en su dirección desde el accidente. Pequeño, casi imperceptible, pero monumental en su significado. Cuando finalmente dejó la habitación, encontró a Carolina en el pasillo. Ella arreglaba algunos materiales, preparándose para terminar su turno. «Lo que sucedió hoy», comenzó él, sin saber cómo expresar la enormidad de lo que había presenciado. «Fue Arturo», respondió ella simplemente. «Está encontrando su camino de regreso». «¿Cómo? ¿Cómo lo lograste en semanas lo que equipos enteros de especialistas no lograron en años?» Carolina sonrió suavemente. «Yo no hice que Arturo reaccionara, señor Almeida. Solo estuve presente hasta que él se sintió seguro para mostrarse nuevamente. Él es quien está haciendo todo el trabajo difícil». Había una sabiduría profunda en aquellas palabras simples que desafiaba todo el enfoque de Mauricio hasta entonces. Él había tratado la recuperación de su hijo como un problema a ser resuelto con recursos suficientes, cuando en realidad era una jornada que necesitaba ser acompañada con paciencia y presencia. «Necesito contarle algo», dijo Mauricio súbitamente, «sobre la noche del accidente». Carolina lo observó atentamente, sin prisa ni juicio en su mirada. «Nosotros discutimos, Elisa y yo, sobre mi ausencia, sobre cómo yo siempre estaba demasiado ocupado para estar presente. Yo conducía demasiado rápido, irritado. Cuando el neumático reventó en la curva, su voz falló. Señor Almeida, no. Necesito decir esto. Por 2 años me escondí en la eficiencia, en los protocolos, en los equipos. Era más fácil transformar todo en una operación manejable que enfrentar lo que había sucedido, que mirar a los ojos de mi hijo y ver la ausencia de ella. Mi culpa». Carolina permaneció en silencio por un momento, absorbiendo la confesión. Entonces habló, su voz suave pero firme. «La culpa es un ancla demasiado pesada para cargar indefinidamente. Tiene su propósito. Nos hace reconocer errores, asumir responsabilidades, pero después necesitamos transformarla en algo más útil. ¿Cómo qué? Presencia, coraje para quedarse, incluso cuando duele, incluso cuando tenemos miedo». Las palabras resonaron en el corredor silencioso como una verdad fundamental que Mauricio había evitado por mucho tiempo. Quedarse, estar presente, cuando todos sus instintos gritaban para huir, para esconderse en el trabajo, en los números, en la eficiencia. «¿Qué hago ahora?». La pregunta salió casi como un susurro. «Siga volviendo, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Arturo necesita saber que usted está aquí para quedarse». Aquella noche, después de que Carolina se retirara a su habitación, Mauricio no pudo dormir. Caminó por la mansión silenciosa.
visitando espacios que había evitado por años, el piano en el salón que Elisa adoraba tocar, el rincón de lectura donde solían reunirse las noches de viernes, el estudio donde ella dibujaba sus proyectos arquitectónicos con Arturo frecuentemente a su lado, garabateando en papeles propios. Cada espacio contenía recuerdos que él había encerrado, intentando seguir adelante a través del control y la eficiencia. Ahora se desplegaban a su alrededor como flores después de la lluvia, dolorosas en su belleza, necesarias en su recordatorio de lo que realmente importaba. Regresó a su propio cuarto al amanecer, exhausto pero con una claridad que no sentía hacía años. Mientras observaba el sol saliendo sobre el jardín, tomó una decisión que cambiaría todo de ahí en adelante. El amanecer trajo a Mauricio una resolución que parecía al mismo tiempo aterradora e inevitable. Después del desayuno, convocó una reunión con todo el equipo médico y empleados de la casa. Sentado a la cabecera de la gran mesa de reuniones, observó los rostros familiares, profesionales competentes que había contratado para mantener la operación impecable en que su casa se había convertido. A partir de hoy, anunció, habrá cambios significativos en la forma en que llevamos las cosas aquí. Elena y el doctor Veloso intercambiaron miradas aprensivas. Primero, los protocolos serán flexibilizados. Los horarios rígidos para medicación y tratamientos esenciales se mantendrán, pero las demás actividades serán adaptadas según el interés y la respuesta de Arturo, no según cronogramas preestablecidos. Hizo una pausa, observando la reacción de los presentes. Algunos parecían confusos, otros claramente aliviados. Segundo, reduciré significativamente mis obligaciones profesionales externas durante los próximos meses. Estableceré una oficina permanente aquí en casa y delegaré la mayor parte de las funciones ejecutivas al consejo director. Esta declaración causó verdadera sorpresa. Todos conocían la dedicación casi obsesiva de Mauricio al imperio empresarial que había construido. Tercero, y lo más importante, a partir de ahora nuestra prioridad no será solo la recuperación física de Arturo, sino su bienestar emocional y su calidad de vida. Esto significa menos pruebas, menos evaluaciones constantes y más experiencias significativas. El doctor Veloso carraspeó claramente incómodo. Señor Almeida, entiendo su motivación, pero debo advertirle que alejarse del protocolo establecido puede comprometer los avances físicos que hemos logrado hasta ahora. Mauricio lo encaró con una nueva seguridad. Doctor, aprecio su preocupación. Los tratamientos esenciales se mantendrán, pero en los últimos días he presenciado más progresos con enfoques simples y humanos que con 2 años de protocolos rígidos. No estoy descartando la ciencia, estoy equilibrándola con algo que descuidamos. Después de la reunión, mientras los profesionales se dispersaban para adaptarse a las nuevas directrices, Mauricio buscó a Carolina. La encontró en el jardín de invierno, preparando materiales para la sesión de la mañana con Arturo. Me gustaría que usted coordinara los cambios en su rutina, pidió. Usted parece entender lo que él necesita mejor que cualquiera de nosotros. Carolina sonrió genuinamente sorprendida. Es una gran responsabilidad, señor Almeida. Mauricio, corrigió él. Creo que después de todo podemos dejar las formalidades. Ella asintió aceptando la oferta de proximidad. ¿Tiene algo específico en mente para hoy?, preguntó. De hecho, sí. Él dudó. Luego continuó. Pensé en traer la tablet con algunas fotos y vídeos antiguos, de la familia de antes, y quizás música. A Elisa le encantaba la guitarra, y tenemos grabaciones de ella tocando. La sugerencia revelaba un cambio profundo. Por primera vez, Mauricio estaba dispuesto a traer el pasado al presente, no como un fantasma doloroso a ser evitado, sino como una memoria a ser honrada. Creo que sería maravilloso, respondió Carolina. Arturo necesita conexión con su historia completa. Las semanas siguientes trajeron cambios visibles a la mansión de los Almeida. Las cortinas permanentemente cerradas fueron abiertas, permitiendo que la luz natural inundara las habitaciones. El silencio sepulcral fue sustituido por sonidos ocasionales de música, conversaciones, incluso risas de los empleados, que ahora se sentían más cómodos para interactuar naturalmente. La habitación de Arturo,
antes dominada por equipos médicos, ganó elementos personales, fotografías de la familia, libros coloridos, incluso un pequeño acuario con peces tropicales que él podía observar desde la cama. El espacio ahora reflejaba no solo sus necesidades clínicas, sino su identidad como persona. Y Mauricio, el hombre que antes se escondía en el trabajo y la eficiencia, ahora era una presencia constante. No solo en las sesiones especiales o momentos programados, sino en el día a día simple, las comidas, el baño de sol en el jardín, las tardes de lectura. En una de esas tardes, mientras ayudaba a Carolina a posicionar a Arturo cerca de la ventana para observar pájaros, Mauricio notó algo nuevo. El niño parecía más fuerte, más presente en su propio cuerpo. Sus ojos seguían los movimientos con mayor precisión, y ocasionalmente sus dedos demostraban movimientos voluntarios, especialmente cuando algo capturaba su interés. «Está más conectado», comentó con Carolina, mientras ajustaban la almohada que apoyaba la cabeza del hijo. «Siempre lo estuvo», respondió ella suavemente. «Ahora está más seguro para mostrarlo». Aquella simple observación provocó una ola de emoción en Mauricio. La idea de que su hijo había estado presente, consciente, durante todo aquel tiempo de silencio, era simultáneamente reconfortante y devastadora. ¿Qué habría sentido observando el mundo a su alrededor sin poder comunicarse? ¿Cuánto de su ausencia aparente había sido una retirada voluntaria, una protección contra un ambiente que no sabía cómo alcanzarlo? Aquella noche, siguiendo una sugerencia de Carolina, Mauricio decidió intentar algo nuevo. Entró en la habitación de Arturo después de la cena, trayendo su tablet personal. El niño ya estaba preparado para dormir, cómodamente posicionado entre almohadas. «Hola, hijo», saludó sentándose en el borde de la cama. «Pensé en traer algo diferente hoy». Abrió la aplicación de música y seleccionó una lista de reproducción que había creado con cuidado durante el día. Canciones que Elisa adoraba, melodías que solían amenizar las noches de viernes cuando los tres se reunían en el salón. La primera era una composición de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo, interpretada por Ana Belén. Las notas iniciales del piano llenaron la habitación, creando instantáneamente una atmósfera diferente. Mauricio observó el rostro de Arturo, buscando cualquier señal de reconocimiento o incomodidad. Los ojos del niño se abrieron ligeramente, enfocándose en la tablet de donde venía el sonido. «A tu madre le encantaba esta canción», comentó bajito. «En las noches de verano, cuando abríamos todas las ventanas para la brisa, ella bailaba descalza por el salón mientras tú intentabas seguir el ritmo dando palmas. Era la primera vez que compartía una memoria tan específica y personal». Las palabras vinieron con dolor, pero también con una extraña sensación de alivio, como aire fresco entrando en una habitación cerrada por mucho tiempo. Arturo mantenía los ojos fijos en el padre, una intensidad en su mirada que sugería más que simple atención. Parecía haber reconocimiento, quizás incluso hambre por esas conexiones con el pasado. Cuando tenías unos 4 años, hiciste un micrófono de papel y te quedabas cantando esta canción por toda la casa. No acertabas la mitad de las palabras, pero el ritmo lo captabas perfectamente. Mientras hablaba, Mauricio suavemente sostuvo la mano inmóvil de Arturo, acariciándola con el pulgar en movimientos circulares. Ya no era el toque clínico y distante que había mantenido durante tanto tiempo, sino un contacto genuino, cargado de afecto y presencia. Las canciones se sucedieron, cada una trayendo una historia, una memoria que Mauricio compartía en voz baja. Algunas hacían que sus ojos se empañaran, otras provocaban sonrisas nostálgicas. Arturo acompañaba todo con atención absoluta, sus ojos raramente dejando el rostro del padre. Cuando llegó el turno de Mediterráneo, Mauricio hizo una pausa más larga. Esa había sido la canción de su primer baile de bodas con Elisa, y más tarde se convirtió en la canción de cuna favorita de Arturo. «Ella te la cantaba todas las noches», dijo, la voz embargada por la emoción. «Incluso cuando volvía tarde de algún proyecto, entraba en tu habitación solo para cantarte esta canción antes de que te durmieras completamente». La melodía suave envolvió la habitación como un abrazo familiar. Mauricio cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la presencia de Elisa en aquellas notas,
en la memoria compartida, en el espacio entre él y el hijo. Cuando abrió los ojos nuevamente, vio que Arturo lo observaba con una expresión diferente. Había algo en su mirada que parecía romper barreras. El niño movió los labios levemente, un esfuerzo visible concentrado en su rostro. Y entonces, como un milagro nacido de la música y la memoria compartida, vino el sonido. Áspero, bajo, frágil, pero inconfundible. Papá. Una única sílaba que cortó 2 años de silencio como un rayo de luz atraviesa la oscuridad. Mauricio se congeló, incapaz de creer lo que acababa de oír. Las lágrimas vinieron instantáneamente, sin ningún intento de contenerlas. «¿Arturo?», susurró inclinándose más cerca. ¿Tú hablaste?» El esfuerzo era visible en el rostro del niño. Concentración, determinación, cada músculo luchando contra las limitaciones impuestas por el trauma. Sus labios se movieron nuevamente, formando la misma palabra: papá. No era ilusión, ni deseo proyectado. Era real. La voz de su hijo encontrando camino a través del silencio que lo había aprisionado durante tanto tiempo. Mauricio lloró abiertamente, sin ninguna pretensión de compostura. Sostuvo la mano de Arturo con ambas suyas, llevándola a sus labios en un gesto de gratitud y reverencia. «Estoy aquí», respondió entre sollozos. «Estoy aquí, hijo, y no me iré a ninguna parte». La música continuaba envolviendo a padre e hijo en un capullo de sonido y emoción. Por cuánto tiempo permanecieron así, Mauricio no sabría decir. El tiempo parecía suspendido en aquel momento sagrado de reconexión. Eventualmente notó que Arturo comenzaba a adormecerse. El esfuerzo de la comunicación claramente había agotado sus fuerzas. Con cuidado infinito, acomodó las almohadas y la manta, y se inclinó para besar su frente. «Descansa ahora», susurró. «Estaré aquí cuando te despiertes». Al dejar la habitación, encontró a Carolina en el pasillo. Su rostro aún mostraba señales evidentes de llanto, pero había algo más allí, una luz que había estado ausente por mucho tiempo. «Él habló», dijo simplemente. «Dijo papá». La sonrisa de Carolina fue luminosa. «El primero de muchos pasos», respondió ella. «Pequeños, quizás, pero significativos». Mauricio asintió, absorbiendo la enormidad del momento. «¿Cómo le agradezco por todo esto? ¿Por todo lo que hizo?» «No fui yo», respondió ella con simplicidad. «Fue Arturo. Fue usted, finalmente presente para recibirlo de vuelta. Yo solo creé el espacio para que eso pudiera suceder». Había una sabiduría profunda en aquellas palabras simples que desafiaba todo el enfoque de Mauricio hasta entonces. Él había tratado la recuperación de su hijo como un problema a resolver con recursos suficientes, cuando en realidad era una jornada que necesitaba ser acompañada con paciencia y presencia. «¿Qué sucede ahora?», preguntó casi para sí mismo. «Ahora ustedes continúan», respondió Carolina. «Un día a la vez. Habrá desafíos, retrocesos, días difíciles, pero también habrá más palabras, más risas, más conexión». Al día siguiente, la mansión de los Almeida amaneció diferente. Las ventanas fueron abiertas más temprano, permitiendo que la brisa de la mañana circulara libremente. La música que antes estaba confinada a momentos específicos, ahora sonaba suavemente en varios ambientes. Los empleados comentaban, sorprendidos, sobre el cambio en la atmósfera, como si la casa se estuviera descongelando después de un largo invierno. Mauricio, normalmente el primero en levantarse para revisar correos electrónicos, permaneció en la habitación hasta más tarde. Cuando finalmente bajó para el desayuno, sorprendió a Elena al pedir que el desayuno de Arturo fuera servido en la terraza. «¿En la terraza, señor?» «Sí, hace un día bonito. Creo que le gustaría sentir el sol de la mañana». La ama de llaves asintió, escondiendo una pequeña sonrisa. En pocos minutos, organizó una mesa en la espaciosa terraza que daba al jardín. Mantel blanco, flores frescas, una disposición que recordaba más un desayuno familiar que una comida clínica. Cuando Carolina ayudó a sacar a Arturo, el niño parpadeó varias veces, ajustándose a la luz natural más intensa, pero pronto sus ojos se abrieron completamente, absorbiendo el escenario a su alrededor. El jardín verdeante,
los pájaros que volaban entre los árboles, el cielo de un azul intenso que Madrid ocasionalmente ofrecía. Mauricio observó, maravillado, cómo el rostro del hijo se iluminaba con el estímulo de un mundo más allá de las paredes de su habitación. Había una vivacidad en su expresión, un brillo en los ojos que hablaba de presencia, de participación activa en el momento. Durante el desayuno, una pequeña mariposa azul se posó brevemente en la mesa próxima al plato de Arturo. El niño la siguió con los ojos, y entonces, para asombro y alegría de todos los presentes, sus labios se curvaron en una sonrisa inconfundible, pequeña, contenida, pero real. Mauricio intercambió una mirada emocionada con Carolina, que asintió en reconocimiento silencioso. No era solo un reflejo o un espasmo, era expresión genuina de placer, otra ventana abriéndose en el alma que durante tanto tiempo había permanecido cerrada al mundo. Después del desayuno, mientras Carolina ayudaba a Arturo con sus ejercicios matutinos, Mauricio llamó a Elena a su oficina. «Quiero hacer algunas alteraciones en la casa», anunció. El reloj del salón, aquel que se para cuando alguien pasa, para evitar ruidos que pudieran perturbar a Arturo. «Quiero que vuelva a funcionar normalmente». Elena pareció sorprendida. «¿Está seguro, señor? El tic-tac es bastante audible». «Sí. Una casa necesita tener sonidos de vida. Y las ventanas, quiero que permanezcan abiertas siempre que el clima lo permita. Aire fresco, sonidos de la calle, todo eso». Eran cambios simbólicos, pero profundamente significativos. La mansión, que se había convertido en una especie de cámara de aislamiento estéril, estaba gradualmente regresando a la vida. No a la vida de antes, aquella estaba irremediablemente perdida con la partida de Elisa, sino a un nuevo tipo de existencia, donde la alegría y el dolor podían coexistir, donde el presente ya no era sacrificado en nombre del pasado. En las semanas que siguieron, cada día trajo pequeños descubrimientos, pequeños milagros. Arturo comenzó a utilizar palabras simples con más frecuencia. Sí, no, agua, música, siempre con gran esfuerzo, siempre como conquistas monumentales. Sus dedos ganaron más movilidad, permitiéndole comunicarse también a través de leves apretones o movimientos indicativos. La fisioterapia, antes una serie de ejercicios mecánicos, se volvió más integrada al día a día. Música, historias y juegos hicieron los movimientos más naturales y menos clínicos. Mauricio permaneció fiel a su resolución. Reorganizó completamente su vida profesional, delegando responsabilidades y creando un sistema que le permitía estar presente diariamente en la vida de su hijo. Las mañanas de café en la terraza se convirtieron en un ritual sagrado, así como las lecturas nocturnas y las sesiones de música. En una tarde especialmente significativa, él finalmente reunió coraje para empujar la silla de Arturo hasta el piano del salón, un espacio que ambos habían evitado desde el accidente. El instrumento, siempre impecablemente afinado incluso sin uso, brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas abiertas. «A tu madre le encantaba tocar aquí las tardes de domingo», comentó Mauricio, posicionando la silla cerca del piano. «¿Te acuerdas? Tenían un dúo especial. Ella tocaba la melodía principal y tú la acompañabas con notas graves». Dudando, abrió la tapa de las teclas y tocó algunas notas simples. El sonido cristalino llenó la sala, resonando en las paredes como una presencia viva. Arturo observaba intensamente, sus ojos fijos en las teclas en movimiento. «¿Quieres intentar?», preguntó Mauricio indicando el piano. La respuesta vino en forma de un movimiento afirmativo de la cabeza, pequeño pero inconfundible. Con cuidado, Mauricio ajustó la silla y guió la mano de Arturo hasta las teclas. Juntos, presionaron algunas notas. Una melodía simple, imperfecta, pero cargada de significado. Era un puente siendo reconstruido, no solo entre padre e hijo, sino entre presente y pasado, entre pérdida y posibilidad. La música que crearon juntos no se parecía a los dúos elaborados de antaño, pero cargaba una belleza propia, nacida de la superación y la persistencia. Carolina, que observaba discretamente desde la puerta, sonrió al presenciar el momento. Su misión allí estaba casi completa. Ella lo sabía. Había creado el espacio para que padre e hijo
reencontraran su camino el uno hacia el otro, para que la casa volviera a ser un hogar. Una mañana de domingo, algunos meses después de su llegada, ella buscó a Mauricio para una conversación importante. «Estoy pensando que quizás sea hora de reducir mi presencia aquí», explicó. «No de forma abrupta, sino gradualmente. Arturo está progresando maravillosamente, y ustedes dos encontraron un ritmo propio». Mauricio sintió un nudo en el pecho ante la perspectiva de su partida, pero comprendió la sabiduría de aquella decisión. «Siempre tendrá un lugar aquí», respondió. «No solo como profesional, sino como amiga, parte de la familia que reconstruimos». Carolina sonrió, conmovida por el ofrecimiento. «Vendré a visitar, pero ahora Arturo necesita expandir su círculo, conectarse con otras personas, con el mundo más allá de estos muros, y usted está más que preparado para guiarlo en esa jornada». Ella tenía razón. Mauricio lo sabía. El camino por delante aún sería desafiante. Arturo continuaba con limitaciones físicas significativas y la comunicación, aunque creciente, permanecía restringida. Pero algo fundamental había cambiado. La esperanza ya no era una visitante ocasional, sino una presencia constante en la casa. En la última tarde de Carolina como cuidadora a tiempo completo, los tres fueron al jardín. El otoño pintaba las hojas en tonos de dorado y rojo, creando un escenario de belleza melancólica. Arturo, ahora más expresivo, sonreía mientras observaba una ardilla saltar entre las ramas. «Gracias», dijo Mauricio, mientras observaban al niño, «por mostrarnos el camino de regreso el uno al otro». Carolina negó con la cabeza. «Ustedes siempre supieron el camino, solo necesitaban valor para recorrerlo». Había una profunda verdad en aquella afirmación. La transformación que presenciaron en los últimos meses no había venido de técnicas revolucionarias o equipos de vanguardia, sino de algo mucho más simple y mucho más difícil. La disposición para estar presente, incluso en el silencio, incluso en el dolor. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Arturo señaló hacia arriba, llamando la atención de ambos hacia el espectáculo. «Bonito», dijo, la palabra aún trabajosa pero clara. «Sí, hijo», asintió Mauricio sosteniendo su mano. «Muy bonito». Mientras observaban el atardecer juntos, el empresario reflexionó sobre la jornada que habían recorrido. No había cura mágica, ni solución perfecta para las pérdidas que sufrieron. Arturo continuaría enfrentando desafíos enormes, y la ausencia de Elisa sería siempre un dolor con el que convivirían. Pero en medio de las limitaciones y las ausencias, habían redescubierto algo esencial: la capacidad de estar verdaderamente presentes, para el momento, para la belleza, el uno para el otro. Y en aquella presencia encontraban no solo consuelo, sino la posibilidad de alegría, de conexión, de un nuevo comienzo. La mansión de los Almeida, antes un mausoleo de eficiencia y control, volvía gradualmente a ser un hogar, imperfecto, marcado por cicatrices, pero vivo. El reloj del salón marcaba el tiempo nuevamente. Ventanas abiertas permitían que el mundo entrara, y la música, antes silenciada por el dolor, volvía a llenar las habitaciones. En la habitación de Arturo, la cajita de música de Carolina permanecía sobre la mesita de noche. Un regalo de despedida, un recordatorio. Todas las noches antes de dormir, padre e hijo giraban la pequeña llave dorada juntos, permitiendo que la melodía suave los acunara en su promesa simple y profunda. Los nuevos comienzos se construyen despacio, con música baja, paciencia y el coraje de quedarse. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Mauricio y Arturo haya tocado sus corazones. Este reencuentro entre padre e hijo nos recuerda que, muchas veces, los milagros más importantes no vienen de tecnologías avanzadas, sino de la simple valentía de estar presente. Para más historias que exploran las complejidades de las relaciones familiares y los caminos de la superación, hemos preparado una lista de reproducción especial a la que puede acceder haciendo clic en el enlace a la izquierda de su pantalla. Si esta narrativa ha resonado en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este vídeo. Todos los días traemos nuevas historias que celebran la resiliencia del espíritu humano.
Comparta en los comentarios sus propias experiencias de nuevos comienzos. Su historia puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy.